Viví 10 años casada con un hombre que nunca escogí. Y fui la última en enterarme. Esa noche, en una sala de hospital, mi hermana se quebró delante de mí y me confesó una verdad que no solo destruyó mi matrimonio, también me mostró que mis propios padres habían decidido quién debía dormir en mi cama. Dime una cosa, ¿qué harías tú si descubrieras que el hombre al que llamas esposo fue, antes que nada, un trato entre tu familia y él? Porque después de saberlo, ya no puedes volver a vivir igual. Viví 10 años con un extraño al que llamaba mi esposo. Y descubrí que mi propia familia lo había escogido por mí. Nunca imaginé que el amor más grande de mi vida sería también mi mayor dolor. Esa noche, cuando me miró a los ojos, entendí que todo había sido una mentira. Lo que voy a contar no es una historia bonita. No es un cuento de hadas. Es la confesión de una mujer que se dio cuenta demasiado tarde de que había vivido 10 años casada con un hombre que nunca conoció de verdad. Y de que la traición más dura no vino de él, sino de la gente que yo llamaba mi familia. Hoy tengo 48 años. Cuando todo empezó, yo tenía 28 y todavía creía que el matrimonio lo arreglaba todo, que el amor se podía construir con paciencia, y que si una mujer aguantaba lo suficiente, al final era premiada con respeto. Lo que recibí fue otra cosa. Te lo voy a contar como realmente pasó. Yo crecí en una familia donde las apariencias lo eran todo. Mi padre era de esos hombres que en la calle son respetados, saludados por todos, don Alberto, el hombre de palabra, el que sacó adelante a la familia con su trabajo. En casa era otra cosa, no pegaba gritos todo el tiempo, pero bastaba una mirada suya para que todos nos calláramos. Mi madre era la típica esposa de ese tipo de hombre, siempre de acuerdo, siempre justificando, siempre cuidando que nadie hablara más de la cuenta. Éramos 3 hermanos, yo, la mayor, luego mi hermana Laura, 2 años menor, y mi hermano Diego, el pequeño, el niño de la casa. Desde chica me enseñaron que yo era la responsable, la seria, la que iba a ser una buena esposa. A Laura la llamaban la bonita, la que enamora sin querer. Parece un detalle, pero con el tiempo me di cuenta de cómo esas frases te marcan. Mientras Laura salía, tenía novios, experimentaba, yo era la que estudiaba, la que ayudaba a mi madre, la que estaba siempre disponible. Yo pensaba que eso era ser buena hija, que portarme bien y hacer lo correcto me iba a garantizar una vida tranquila. Me equivocaba. No voy a mentir, yo tenía miedo a quedarme sola. A los 27 años, en mi familia ya empezaban los comentarios. ¿Y tú para cuándo? Mira que se te va a pasar el tren. Los hombres no esperan tanto, hija. Yo trabajaba como secretaria en una pequeña empresa contable. No era un gran futuro, pero me daba para ayudar en casa y comprarme alguna cosa de vez en cuando. Cada vez que iba a una boda, volvía con una mezcla de ilusión y angustia. Quería casarme, sí, pero no quería casarme con cualquiera. Aunque en el fondo sentía que yo no era de esas mujeres que los hombres miran primero. Siempre escuché a mi madre decir: mira, hija, en la vida una mujer no necesita un príncipe, necesita un hombre decente que la quiera y la respete. El amor se aprende. Y yo repetía esas frases como si fueran una verdad absoluta. La casa siempre estaba ordenada, la comida servida a la hora exacta, la ropa de mi padre planchada como a él le gustaba. Parecía una familia, bien. Lo que no sé, decía, lo que se guardaba debajo de la alfombra, era mucho más grande que todo eso. Yo no sospechaba nada. Uno cree que la gente que te vio crecer no sería capaz de usar tu vida como moneda de cambio. En ese tiempo,
Lo más seguro que yo tenía era mi rutina. Mis domingos en familia, mis tardes de café con mi madre, mis conversaciones cortadas con mi padre, que siempre terminaban en un consejo disfrazado de orden. Yo no imaginaba que toda esa estructura segura sería, años después, el escenario de la peor traición de mi vida. Si alguien me hubiera dicho entonces que iba a vivir 10 años con un hombre que en realidad no había escogido yo, no le habría creído. Y mucho menos habría creído que los que lo escogieron fueron mis propios padres. Conocí a Martín en una comida de trabajo de mi padre. Yo no tenía por qué estar ahí, pero mi madre me pidió que la acompañara, para ayudar a servir, para que vean qué hija tan aplicada tienes. Ahora entiendo que mi presencia no fue tan inocente. Martín trabajaba con uno de los socios de mi padre. No era un hombre que llamara la atención de inmediato, ni demasiado guapo, ni demasiado simpático. Pero se veía educado, tranquilo, serio. De esos hombres que te miran a los ojos cuando te hablan, que escuchan, que no interrumpen. A mi yo de 28 años eso le pareció suficiente. Más que suficiente. Lo recuerdo con una camisa azul clara, mangas dobladas. Un reloj sencillo. Cuando me lo presentaron, mi padre dijo: ella es mi hija mayor, la responsable de la casa. Cuando yo no estoy. Martín me dio la mano con una firmeza que me sorprendió. Mucho gusto, por fin conozco a la famosa hija responsable de la que tanto habla don Alberto, dijo, sonriendo. Yo me puse roja. No sabía que mi padre hablaba de mí con sus socios. Me sentí vista por primera vez, no solo como la hija que resuelve cosas en casa, sino como una mujer. Durante la comida, Martín me hizo preguntas: ¿qué hacía? ¿Qué me gustaba? Si me gustaba leer, si me gustaban las películas antiguas. No fue un coqueteo descarado, fue más bien un interés atento, constante. Esa misma noche, mientras ayudaba a mi madre a recoger, ella me dijo en voz baja: ese muchacho Martín es serio. Se le ve de casa. No. Como muchos que andan por ahí. No supe por qué, pero esas palabras se me quedaron grabadas. A los pocos días, Martín apareció por la oficina donde yo trabajaba, por casualidad, según él, porque tenía que llevar unos papeles a mi jefe. Me invitó a tomar un café. Yo acepté, con esa mezcla de emoción y miedo de quien siente que algo importante está empezando. Las primeras semanas fueron fáciles. Hablábamos mucho. Nos reíamos, me contaba de su trabajo, de sus cuentas, de los proyectos que tenía. Yo le contaba de mi familia, de lo unida que decía que era, de lo mucho que mi padre valoraba la honestidad y el trabajo. Él siempre escuchaba con atención especial cuando mencionaba a mi padre. Una tarde me dijo: tu papá es un hombre admirable. En la empresa lo respetan mucho. Se nota que te criaste en una casa de principios. Esa frase me hizo sentir orgullosa. Era como si él no solo me estuviera eligiendo a mí, sino a todo lo que mi familia representaba. Yo no imaginaba que esa admiración tenía un lado que yo no veía. Nuestra relación avanzó rápido, pero no de forma impulsiva. A los 3 meses ya venía con frecuencia a cenar a casa. Mi madre lo trataba casi como un hijo. Mi padre lo escuchaba cuando hablaba, y eso en mi casa era raro. Mi hermana Laura, que siempre había sido la coqueta, esta vez se mantenía más callada, observando. A veces lo sorprendía intercambiando miradas raras. Pero yo las interpretaba como simple curiosidad. Te estás quedando atrás, Laurita, le decía yo. Riéndome, al final la primera que se casa voy a ser yo. Ella se reía, pero había algo tenso en su risa. A los 6 meses,
Martín me propuso matrimonio. No hubo rodilla en el suelo, ni flores, ni discurso romántico. Estábamos en su coche, en una tarde de lluvia, y él, con las manos en el volante, dijo: «Mira, no quiero perder el tiempo ni hacerte perder el tuyo. Me gustas, te respeto, admiro a tu familia, y creo que podríamos hacer una buena vida juntos. ¿Te gustaría casarte conmigo?». No era la propuesta de película que yo había imaginado de niña, pero en ese momento me pareció honesta, madura. Yo no era una adolescente, tenía 28. No podía seguir esperando eternamente a un hombre perfecto que no existía. Además, mis padres estaban encantados con él. Mi madre llegó a decirme: «No lo pienses tanto, hija. Los hombres como Martín no abundan. Es serio, trabajador, viene recomendado por tu padre. Eso ya es un aval». Esa palabra, recomendado, hoy me suena a otra cosa. Pero en ese momento me dio seguridad. Acepté, con una mezcla de ilusión y resignación. Ilusión de estar empezando por fin mi vida adulta. Resignación porque en el fondo yo sentía que no era un amor apasionado, era más bien un acuerdo, una sociedad. Pero también me habían enseñado que la pasión se apaga. Y que lo que queda es la compañía, la lealtad. Nos casamos en una ceremonia bonita, sin lujos exagerados pero cuidada. Recuerdo a mi padre, emocionado, dándome la mano antes de entrar a la iglesia, diciéndome: «Hoy empiezas tu verdadera vida, hija. Recuerda siempre que un matrimonio se sostiene con trabajo, no con caprichos». Yo asentí. Me lo tomé tan en serio que aguanté cosas que ninguna mujer debería aguantar. Esa noche, cuando me acosté a su lado por primera vez, como su esposa, pensé de verdad que estaba empezando una historia de amor tranquila, madura, de esas que no harán suspirar a nadie, pero que duran toda la vida. Nunca imaginé que el hombre que dormía a mi lado llevaba a cuestas un secreto que involucraba a la persona que yo más quería después de mis padres. Y que mi propia familia ya lo sabía. Los primeros meses de matrimonio fueron correctos. Esa es la palabra. Martín no era cariñoso en exceso, pero tampoco era frío, al punto de preocuparme. Me daba un beso antes de irse a trabajar, me llamaba al mediodía para preguntar cómo estaba, hablábamos de cosas prácticas, pagos, compras, planes. No había grandes gestos de amor, pero tampoco gritos ni faltas de respeto. Yo decía: eso es el matrimonio real, no las tonterías de las novelas. Nos fuimos a vivir a un departamento a 20 minutos de la casa de mis padres. No muy lejos, como quería mi madre, por cualquier cosa que necesiten. Yo acepté, porque, en el fondo, me tranquilizaba saber que mi casa de infancia estaba cerca. Durante el primer año intentamos tener un hijo, sin éxito. Al principio lo tomamos con calma. Pero poco a poco, el tema empezó a incomodarlo. Cada vez que yo sacaba el tema de ir al médico, de hacernos estudios, de buscar ayuda, él desviaba la conversación. «No hay prisa», me decía. «Mejor estabilizamos bien todo primero. El trabajo está muy exigente. No es el momento». Yo lo acepté. Siempre he sido de ceder, de no presionar demasiado. Pero por dentro me dolía. Cuando alguna conocida quedaba embarazada, yo sonreía, daba abrazos. Pero al llegar a casa lloraba en el baño para que él no me viera. Fue en esa época que empecé a notar cosas raras. Una noche, mientras él se duchaba, su celular empezó a vibrar sobre la mesita. Yo nunca había sentido la necesidad de revisarlo. Pero esa vez vi el nombre en la pantalla: Laura. Mi corazón dio un pequeño salto. Mi hermana y él nunca
Habían sido especialmente cercanos. Sí, coincidían en reuniones familiares, pero nada más. Y eran casi las 11 de la noche. No contesté. Dejé que el celular dejara de vibrar. Cuando Martín salió del baño, lo vio, lo tomó al vuelo. Y dijo solo: es del trabajo. Y se fue a la cocina, a contestar, dejando la puerta entornada. Su voz sonaba baja, rápida. Yo me quedé en la cama, mirando al techo, sintiendo algo raro que no supe nombrar. Al día siguiente, llamé a mi hermana. ¿Anoche llamaste a Martín?, le pregunté, intentando sonar casual. Se quedó en silencio un par de segundos. Yo: no, ¿por qué habría de llamarlo?, dijo al fin, con una risita nerviosa que me pinchó por dentro. No insistí. Colgamos. Me quedé con una sensación que no sabía si era celos, desconfianza o simplemente incomodidad. Después empecé a notar cómo, en las comidas familiares, mi madre lanzaba miradas rápidas a Martín cuando se hablaba de hijos, de embarazos, de el tiempo que pasa. Una vez, mi padre dijo: hay cosas que vienen cuando tienen que venir. Forzar a veces no sirve. Martín bajó la mirada. Yo me quedé sin entender qué tenía de profundo esa frase. Otra noche, ordenando papeles en la mesita del comedor, encontré una carpeta vieja de mi padre que se había quedado entre mis cosas después de la boda. Dentro había apuntes, facturas y una hoja destacada, un acuerdo manuscrito, con la letra de mi padre, donde se leía: compromiso de venta de la propiedad X a nombre de Martín G. Abajo, la fecha era de un año antes de que yo conociera a Martín. Me dio un vuelco el corazón. No conocía ese terreno, no sabía que mis padres pensaran vender algo. Tampoco entendía por qué ese acuerdo era de antes de que yo supuestamente conociera al hombre que ahora era mi marido. Guardé la hoja, con una punzada de inquietud, y esa noche le pregunté a mi padre al respecto. Ah, eso, dijo, restándole importancia. Son cuestiones de negocios. Yo conocí a Martín a través de un cliente. Es buen tipo. Luego coincidió que se interesó por ti. ¿Cuál es el problema? En ese momento no lo vi como un problema. O no quise verlo. Me dije: bueno, mi padre lo conocía de antes. Por eso confiaba tanto en él. Y guardé la hoja en un cajón, junto con mis dudas. Las pequeñas rarezas se fueron acumulando. Martín evitaba ir solo a casa de mis padres. Siempre me decía: si vamos, vamos los dos. No tengo nada que hacer ahí si tú no estás. Pero cuando estábamos con ellos, había una tensión rara, especialmente con Laura. Se alejaba de ella. Evitaba quedar solo en una habitación donde estuviera mi hermana. Yo lo interpretaba como respeto a mí. Nunca pensé que pudiera ser otra cosa. Los años fueron pasando. Nuestra vida se volvió rutina. Yo, que al principio había imaginado que el amor crecería con el tiempo, empecé a aceptar que lo nuestro era más compañerismo que amor. Resignación. Me repetía las frases de mi madre: no existe el hombre perfecto. Lo importante es que no te falte el respeto. Hay hombres buenos que no son muy cariñosos, pero son estables. Lo que yo no sabía era que, mientras yo me convencía de eso, la verdadera historia de mi matrimonio se sostenía sobre un secreto que toda mi familia compartía, menos yo. Y que ese secreto llevaba el nombre de mi hermana. La verdad no se me reveló de golpe. Fue como una herida que se abre poco a poco hasta que ya no puedes ignorar la sangre. Todo empezó realmente el día que mi madre fue internada por una operación de urgencia. Yo tenía 36 años.
Llevaba ya 8 casada con Martín. Sin hijos, con una vida estable, sin grandes sobresaltos, pero también sin grandes alegrías. Pasé toda la noche en el hospital, en la sala de espera, junto a mi padre. Martín estaba de viaje por trabajo, según me había dicho. Laura llegó más tarde, nerviosa, con ojeras marcadas. Diego también apareció, pero se fue temprano porque al día siguiente tenía cosas que hacer. En un momento de la madrugada, mi padre se quedó dormido en la silla. Laura y yo nos quedamos solas, sentadas una frente a la otra, con un café frío en las manos. De repente, Laura empezó a llorar. No un llanto escandaloso, sino un llanto contenido, como si estuviera acostumbrada a llorar escondida. Tengo que decirte algo, susurró. Pero no sé cómo. Yo sentí un frío en el estómago. ¿Qué pasa? ¿Es por mamá? ¿Te dijeron algo? Negó con la cabeza. No, no es por mamá. Ojalá fuera solo eso. La miré fijamente. Me di cuenta de que mi propia hermana me estaba mirando como si yo fuera una extraña. Laura, me estás asustando. Dime qué pasa. Ella respiró hondo, apretó el vaso de café con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. Es sobre Martín, y sobre mí, y sobre mamá y papá. Sobre todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí una especie de zumbido en los oídos. ¿Qué tiene que ver Martín contigo?, pregunté, con la voz apenas audible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo conocí a Martín antes que tú, dijo al fin. Mucho antes. Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes, contestó. Yo salí con él. Fue mi novio. Estuvimos juntos casi un año. Yo no entendía nada. Esa información chocaba con toda la historia que yo conocía de cómo había conocido a mi esposo. Eso es imposible, dije. Yo lo conocí en una comida de trabajo de papá. Él mismo me dijo. Te dijo lo que le dijeron que te dijera, me cortó ella, con un cansancio que no le conocía. Papá lo conocía porque yo se lo presenté. Porque yo estaba con él. Me quedé muda. Todo lo que venía después lo recuerdo. Como si fuera una película deformada, con sonidos lejanos, con palabras que llegaban a medias. Laura me contó que, años antes de que Martín y yo nos conociéramos oficialmente, ellos habían tenido una relación. Se habían enamorado. Él la había llevado a conocer a sus padres, ella lo había presentado como su novio. Mi padre lo conoció en ese contexto, como él. Novio de su hija menor, la bonita, la de los novios. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, le pregunté, sintiendo la rabia subir como fuego. Ella bajó la mirada. Porque las cosas se complicaron, susurró. Porque yo quedé embarazada. El mundo se me movió bajo los pies. ¿Qué?, alcancé a decir. Sí, continuó. Me embaracé de Martín. Tenía 23 años. Cuando lo supimos, yo creí que se iban a enojar, claro. Pero que luego lo aceptarían. Que nos casaríamos, que formaríamos una familia. Se le quebró la voz. Pero no fue así, dijo. Papá se volvió loco. Dijo que eso era una vergüenza para la familia, que iban a decir sus socios, sus amigos. Que un embarazo, antes de tiempo, tiraría por suelo su imagen de hombre recto. Lo que vino después me hizo sentir náuseas. Según lo que Laura me contó esa madrugada, mis padres decidieron que ese embarazo no podía seguir. La presionaron, la llevaron a una clínica, la hicieron arreglar el problema, como dijo mi padre. Martín, confundido, también se dejó presionar.
Era joven. Dependía del trabajo relacionado con los negocios de mi padre. Me prometieron que después, cuando todo se calmara, podríamos estar juntos, dijo mi hermana. Pero no fue verdad. Después del procedimiento, mi padre habló con Martín. Le dijo que, si quería seguir teniendo trabajo y futuro en los negocios, esa relación con Laura debía terminar. Que era lo mejor para todos. Martín, cobarde, aceptó. Me dejó, dijo Laura, con un hilo de voz. De la noche a la mañana. Sin explicaciones claras. Solo me dijo que no podía ir contra tu padre. Que lo entendiera. Yo le escuchaba con el corazón en la garganta. ¿Y dónde entro yo en todo esto? Pregunté, temiendo la respuesta. Laura tragó saliva. Un año después, papá me dijo que Martín estaba saliendo con alguien. Cuando le pregunté con quién, me dijo que había decidido presentártelo a ti. Que tú eras la que tenía cabeza para un hombre así. Que contigo no se iban a repetir los errores. Me quedé mirando a mi hermana, sin reconocerla, sin reconocer a mi padre, sin reconocer mi propia vida. ¿Estás diciendo que papá decidió que Martín fuera mi esposo? Murmuré, sintiendo que las palabras me sabían a veneno. Sí, susurró ella. Lo habló con él. Le prometió apoyo. En los negocios, contactos, proyectos, incluso esa propiedad que vas a ver en algún papel por ahí. A cambio, él tenía que dejarme a mí y empezar de cero. Contigo. Una relación limpia, como Dios manda. Dentro del matrimonio y en el tiempo correcto. Yo me levanté de la silla de golpe. La gente en la sala de espera volteó a mirarme. No me importó. ¿Y tú lo sabías todo este tiempo? Grité en voz baja. Temblando. ¿Viste cómo me enamoraba de él, cómo me casaba con él, cómo intentaba tener un hijo con él, y ¿no dijiste nada? Laura lloraba sin parar. Yo no lo soportaba, dijo. Quise decírtelo 1000 veces. Pero mamá me detenía. Me decía que si hablaba, destruiría la familia, que era egoísta, que tú estabas feliz, que al menos uno de nosotros tendría una vida correcta. Me repitieron tanto que había sido mi culpa. Por embarazarme, por ser irresponsable, que terminé creyendo que debía pagar ese precio. En ese momento, el celular de Laura vibró con un mensaje. Ella lo miró y lo guardó sin decir nada. Yo solo podía pensar en una cosa: mi matrimonio entero se había construido sobre una decisión tomada en una mesa de negocios familiares. No recuerdo cuánto rato estuve ahí, de pie, con la respiración agitada. Lo siguiente que hice fue llamar a Martín. Me contestó con voz adormilada. ¿Pasa algo?, dijo. ¿Dónde estás?, pregunté, con una frialdad que ni yo conocía. Hubo una pausa. En el hotel, ya te dije. El viaje, las reuniones. Sé de Laura, lo interrumpí. Sé de lo que pasó con ella. Sé del embarazo. Sé del acuerdo con mi padre. ¿Quieres intentarlo de nuevo o vas a mentirme otra vez? El silencio del otro lado de la línea fue como una confirmación. Finalmente, dijo. Voy para allá. Colgué. Me senté otra vez, sin mirar a mi hermana. No podía. No sabía si quería abrazarla o gritarle. Era una mezcla de dolor, traición, rabia, confusión. Esa noche, en esa sala de hospital, entendí que mi matrimonio no solo había sido una historia de amor mal contada, sino un acuerdo frío. Un intercambio. Una negociación. Y que yo había sido la moneda. Lo que faltaba por ver era cómo se defendía Martín cuando lo tuviera frente a frente. Ese momento llegó más rápido de lo que pensaba, y
Terminó de romper algo dentro de mí que nunca volvió a ser igual. Martín llegó al hospital 2 horas después de mi llamada. Venía con la camisa arrugada, la corbata deshecha, ojeras marcadas. No sabía si era por el viaje, por la culpa o porque por primera vez en 10 años estaba a punto de enfrentarme de verdad. Cuando lo vi entrar, sentí una punzada en el pecho. Era el hombre con el que había compartido mi cama durante una década. El que conocía mis hábitos, mis miedos, mi forma de dormir. Y al mismo tiempo, era un desconocido. Tenemos que hablar, le dije, apenas se acercó. Busquemos un lugar más privado, propuso él. Instintivamente miré a mi hermana. Ella nos observaba, con los ojos hinchados. Mi padre seguía dormido en la silla. Decidí que no quería esconder nada más. Caminé hacia un pasillo poco transitado, pero donde todavía se escuchaba el murmullo lejano de enfermeras y pasos. Dime que no es verdad, empecé, sin rodeos. Dime que Laura se inventó todo, que está exagerando, que no pude seguir. La voz se me quebró. Martín me miró con una mezcla extraña de cansancio y desafío. No voy a decirte que es mentira, contestó. ¿Por qué no? Lo es. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la pared. Entonces, murmuré. ¿Fui tu premio de consolación? ¿El plan B? El pago por dejar embarazada a mi hermana. Y aceptar que la obligaran a... No pude terminar la frase. Aún hoy me cuesta nombrarlo. Martín se pasó la mano por la cara. No es tan simple como lo estás planteando, dijo. Claro que lo es. Estallé. Tú estabas con ella, tuvo un embarazo tuyo, mis padres decidieron que eso era una vergüenza, la llevaron a una clínica, te ofrecieron trabajo, proyectos y hasta propiedades a cambio de que la dejaras y te casaras conmigo. ¿Qué parte me estoy perdiendo? Él bajó la mirada unos segundos, como si se rindiera. Tu padre fue muy claro conmigo, dijo. Yo no tenía respaldo, no tenía nada. Me dijo que si seguía con Laura me cerraría todas las puertas. Que mi relación con tu familia, con la empresa, con todo, se acabaría. Tenía 26 años. Estaba asustado. Y sí, fui cobarde. Acepté el trato. ¿Y yo? Pregunté. ¿Qué te dijo de mí? Que tú eras distinta, respondió. Que tú querías una vida estable, tranquila. Que tú sabías valorar a un hombre que trabajara, que no estabas llena de fantasías. Como tu hermana. Que contigo yo podía construir algo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No solo él me había usado, mi padre me había reducido a una especie de mujer útil para reparar el desorden de la hija problemática. Nunca me preguntaste si yo quería ser parte de ese trato, dije, sintiendo como la voz se me llenaba de odio. Nunca me diste la opción de elegir. Ni tú, ni ellos. Martín me miró por fin, directamente. Cuando empecé a salir contigo, quise creer que algo real podía nacer, dijo. Te fuiste ganando un lugar. Eres una buena mujer, fuiste mi compañera. No digas que todo fue falso. Para ti tal vez hubo algo, respondí. Para mí, lo único verdadero fueron mis sentimientos. Pero yo construí todo eso sobre una historia que no conocía. Sobre una mentira gigantesca que ustedes compartían y de la que me dejaron afuera. Hubo un momento en que pensé que iba a llorar. Que se iba a derrumbar, a pedirme perdón de verdad. En lugar de eso, dijo la frase que terminó de despertar algo en mí. Ya han pasado muchos años. Qué ganas removiendo todo. ¿Esto ahora? ¿Qué sentido tiene destruirlo todo? Tú
Hermana también lo sufrió, tus padres cargan con lo suyo, yo he cumplido. No podemos seguir como estábamos. Ahí fue cuando algo hizo clic dentro de mí. Esa frase, yo he cumplido, me sonó a deber pagado, a contrato honrado, no a amor. Entendí que para él, casarse conmigo había sido eso, cumplir con un acuerdo. Estar ahí, traer dinero, no pegarme, no estar borracho por las noches. Y para todos, eso tenía que bastarme. Respiré hondo. No, dije, tranquila, por primera vez. No vamos a seguir como estábamos. Yo no. Él me miró, desconcertado. Sabes que si sacas todo esto a la luz vas a echarte a tu familia encima, advirtió. Tu padre no te lo va a perdonar. Tu madre se va a romper. Tu hermana, ya. Bastante carga trae. ¿Para qué? Para poder mirarme al espejo, respondí. Para poder, por primera vez en mi vida, elegir yo. Aunque sea tarde. Regresé a la sala de espera sin mirar atrás. Martín se quedó ahí, parado en el pasillo, con esa cara de hombre que no entiende por qué el guión que le habían dado empezó a cambiar. Los días siguientes fueron un tornado. Mi madre salió bien de la operación. Apenas se recuperó un poco, pedí una reunión en la casa. Mi casa de infancia. Esa donde tantas veces había obedecido sin discutir. Nos sentamos todos en el comedor, mis padres, Laura, Diego, Martín y yo. Las paredes parecían más pequeñas. La mesa, donde tantas veces se habían servido comidas familiares, ahora era un campo de batalla. Fui directa al punto. Sé todo, dije. Sé lo de Laura, lo del embarazo, lo del trato con Martín, lo de la propiedad. Sé que mi matrimonio fue un arreglo. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi padre me miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué tonterías estás diciendo?, masculló. Laura empezó a llorar otra vez. Yo se lo dije, admitió. Ya no podía más. Mi padre golpeó la mesa con el puño. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, le gritó a mí. Hermana. Nos estás destruyendo. Me levanté. No, dije. Lo que nos destruyó fue lo que hicieron. Entonces. Solo que ahora ya no se puede seguir tapando. Mi padre me miró como no me había mirado nunca, no como a una hija obediente, sino como a una enemiga. Mira, hija, empezó, con ese tono de falso razonamiento que yo conocía tan bien. En la vida hay que tomar decisiones difíciles. Lo que hicimos fue por el bien de todos. Tu hermana cometió un error grave, había que corregirlo. Tú siempre fuiste más centrada, más adecuada para un hombre como Martín. ¿Qué tiene de malo que las cosas se hayan acomodado? Eso de acomodado me revolvió el estómago. Lo que tiene de malo, contesté, es que nadie pensó en mí como persona. Pensaron en mí como en una pieza que encajaba bien en su juego. Usaron mi vida para pagar una vergüenza que ni siquiera era mía. ¿Cómo pudieron? Mi madre rompió a llorar. Lo hicimos para protegerte, balbuceó. Martín es un buen hombre. Podrías haber acabado con cualquiera que te hiciera daño. Con él estaba segura. ¿Segura de qué?, pregunté. ¿Segura de vivir con un hombre que estaba enamorado de mi hermana? ¿Segura de intentar tener un hijo con alguien que había perdido uno conmigo, sin que yo lo supiera? Ahí vi algo que nunca había visto, culpa en los ojos de mi padre. Duró unos segundos, pero estuvo. Ya está hecho, dijo al final, con dureza. No hay marcha atrás. Si hablas de esto fuera de esta casa, nos hundes a todos. ¿Eso quieres?
Arruinar la reputación. ¿De tu familia? Que la gente hable, que señalen, que se rían. Durante años, ese tipo de chantaje había funcionado. Conmigo. El miedo a, que dirán, a no deshonrar, a no traicionar a los tuyos. Esa noche, por primera vez, me di cuenta de que ellos ya me habían traicionado. A mí primero. Miré a Martín. ¿Tienes algo que decir?, le pregunté. Él solo dijo: no quise hacerte daño. De verdad. Me reí sin humor. Pues lo hiciste. Durante 10 años. Cada vez que me mirabas y me decías que todo iba a estar bien, que ya llegarían los hijos, sabiendo todo lo que sabías. Me enderecé. Sentí el corazón latiéndome en la garganta, pero también una fuerza rara, nueva. Quiero el divorcio, dije. Y quiero que sepan que, sí. Intentan hacerme sentir culpable por decir la verdad. Esta vez no va a funcionar. Mi madre se llevó las manos a la cabeza. Mi padre se levantó de la silla, furioso. Si haces esto, te olvidas de nosotros, sentenció. No cuentes con apoyo, ni con herencias, ni con nada. Sales de esta casa con lo opuesto, ¿me oyes? Ya salí, contesté, caminando hacia la puerta. Salí el día que me casaron con un hombre que no había escogido. Yo. Lo único que estoy haciendo ahora es aceptarlo. Esa noche volví al departamento con Martín. No porque quisiera, sino porque necesitaba recoger mis cosas. Él intentó hablar, suavizar, pedir otra oportunidad ahora que todo estaba sobre la mesa. Me ofreció ir a terapia de pareja, empezar de cero. Quizá en otro momento me habría quebrado. Esa vez no. No quiero empezar nada más contigo, le dije, mientras llenaba una maleta. Quiero empezar algo conmigo. Y me va a doler, pero prefiero ese dolor a seguir anestesiada otros 10 años. Me fui a casa de una amiga los primeros días. Luego, renté un cuartito pequeño. Empecé la separación legal, con un abogado que pude pagar a plazos. Mi padre cumplió su amenaza, dejó de hablarme. Mi madre me llamaba a escondidas, llorando, diciendo que por favor no fuera tan dura. Laura cayó en una depresión profunda, llena de culpa. Diego, como siempre, prefirió no meterse. Perdí mi matrimonio, perdí la relación con mis padres. Perdí la imagen que tenía de toda mi vida. Gané algo que no sabía ni cómo usar, mi libertad para decidir. Y lo más duro es que nada de eso borró de golpe el cariño que yo sentía por Martín. Desmontar 10 años de vida no se hace en un día. Se hace en cada noche sola. En cada recuerdo que te golpea, en cada duda que te pregunta si no habría sido más fácil seguir aguantando. Pero ya no podía volver atrás. Lo que no sabía era que la vida, que a veces parece ciega, tiene su manera de acomodar las cosas. Y que la justicia poética no siempre llega rápido, pero llega. El divorcio tardó casi 2 años en concretarse. Martín, al principio, quiso acelerar el proceso. Luego, cuando mi padre empezó a presionarlo para no dejar que la familia quedara como la mala de la película, se puso más duro con los términos. Intentó quedarse con más de lo que le correspondía, argumentando que el departamento y algunas cosas se habían conseguido gracias a su sueldo. Yo no tenía mucho que pelear, casi todo estaba a nombre de él, o de mi padre, o de la empresa. Aún así, seguí adelante. Mi abogado me decía: lo más importante es que se firme el divorcio. Lo material se recupera. La paz no tiene precio. En esos 2 años, aprendí a vivir con menos dinero, en un lugar más pequeño, con menos comodidades. Donde
Antes tenía una casa con sala grande y cocina equipada. Ahora tenía un cuarto con una cama, un armario pequeño y una hornilla. Nunca me había sentido tan desnuda y tan honesta conmigo misma. Volví a mi trabajo de secretaria, pero esta vez con otra actitud. Empecé a tomar cursos nocturnos de contabilidad básica, luego otros de administración. Me di cuenta de que durante años había dejado que los hombres de mi vida manejaran los números, las decisiones, los papeles. Yo solo firmaba lo que me ponían delante. Eso se acabó. Con el tiempo, mis compañeros de trabajo empezaron a verme distinta. Yo misma me veía distinta. Más cansada. Sí, pero también más despierta. De mi familia, las noticias me llegaban por terceros. Una vecina me contó que el negocio de mi padre empezó a tener problemas. Una mala inversión, una crisis. Clientes que se fueron. Mi padre, el hombre que siempre había presumido de controlarlo todo, empezó a quedarse sin nada. No voy a negar que parte de mí sintió algo parecido a satisfacción. No por el sufrimiento en sí, sino porque la vida le estaba mostrando que no se puede manipular todo. Que no eres dueño de las personas como si fueran piezas de ajedrez. Supe también que Martín seguía trabajando en lo mismo, pero con menos apoyo. La empresa para la que colaboraba redujo personal, muchos proyectos se vinieron abajo. Algunos socios descubrieron que ciertas decisiones familiares habían influido en los negocios de forma poco profesional. Su nombre ya no sonaba tan limpio como antes. Un día, casi 4 años después de mi separación, lo encontré de forma inesperada. Yo salía de una gestoría, con una carpeta de papeles bajo el brazo. Él estaba en la puerta, esperando a alguien. Se veía más avejentado, con canas nuevas en la barba, la mirada cansada. Nos miramos. Fue raro. No había odio en mí, pero tampoco cariño. Era como ver a alguien con quien compartiste una vida en otra película. Hola, dijo, incómodo. Hola, respondí. Hubo unos segundos de torpeza. Yo estaba a punto de seguir caminando cuando él habló. Supe de tu padre, dijo. Lo de la empresa. Asentí. Sí. La vida da vueltas. Él suspiró. He pensado mucho en todo lo que pasó, admitió. No lo digo para que me perdones. Solo quería que supieras que entiendo ahora que nunca te vi de verdad. Te vi como algo que arreglaba mi problema con tu padre. Y tú merecías algo más que eso. Me quedé callada. En otra época, esas palabras me habrían quebrado. Esa tarde simplemente las recibí como lo que eran, tarde. Yo también he pensado mucho, contesté. Y la conclusión a la que llego es que yo misma me no vi. Durante años dejé que otros decidieran. Tú fuiste parte de eso, pero yo lo permití. No sabía cómo hacer otra cosa. Ahora estoy aprendiendo. Él me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Te ves distinta, dijo. Más, tú. Sonreí un poco. Tal vez porque por fin estoy siendo yo, con todo y lo que eso implica. Nos despedimos sin promesas de volver a hablar. Fue un cierre extraño, sin drama exagerado. Solo la constatación de que esa historia se había quemado ya. Respecto a mis padres, la justicia poética fue más dura. Mi padre enfermó. Nada fulminante, pero sí lo suficiente como para necesitar ayuda diaria. Diego se fue a trabajar a otra ciudad, Laura, con su propia historia de culpa y depresión, no estaba en condiciones de hacerse cargo sola. Mi madre, agotada, empezó a
llamar a mi puerta con más frecuencia. Al principio, yo solo contestaba lo justo. Tenía todavía la herida abierta. Pero un día, ella vino a verme en persona. Tocó mi puerta con manos temblorosas. Cuando abrí, la vi más pequeña, encogida, como si los años la hubieran doblado. «Necesito hablar contigo», dijo. La dejé pasar. Se sentó en la única silla que tenía en mi cuartito. Miró alrededor, con ojos que mezclaban dolor y orgullo. «Nunca imaginé verte viviendo así», murmuró. «Yo tampoco», respondí. «Pero estoy bien». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «No viniste a verlo», dijo, refiriéndose a mi padre. «Ni cuando estuvo en el hospital. Ni cuando regresó a casa». «¿Él me llamó?», pregunté. Ella bajó la mirada. «No», admitió. «Pero yo pensé que vendrías igual. Eres su hija». Respiré hondo. Yo también esperaba muchas cosas de él por ser mi padre. Y sin embargo, aquí estamos. Hubo un rato largo sin que ninguna hablara. Al final, ella soltó algo que yo no esperaba. «Nos equivocamos», dijo, de golpe. «Tu padre y yo. Mucho. Creímos que estábamos protegiéndolos. Protegiendo a la familia. Teníamos tanto miedo a que los demás nos juzgaran, que terminamos haciendo cosas peores de las que queríamos evitar». No supe qué decir. «No puedo hablar por él», siguió. «Él es orgulloso, ya lo sabes. Pero yo sí quiero pedirte perdón. No como madre que quiere que la perdonen para sentirse mejor. Como mujer. Como mujer que fue cómplice de usar tu vida para resolver un problema que ni siquiera era tuyo». Sentí un nudo en la garganta. Por un momento, vi delante de mí no solo a mi madre, sino a otra mujer, criada quizá con miedos parecidos a los míos, pero que eligió arrastrarlos a mi vida en lugar de frenarlos. «Tu hermana», añadió, «nunca se recuperó del todo. Pero te quiero decir algo que ella no se atreve, siempre. Supo que tú no tenías la culpa. Solo que se lo repitieron tantas veces al revés, que terminó tragándose la culpa completa. Si la hubieras visto. Cuando te fuiste, se le rompió algo. Yo también me sentí romperme un poco». «¿Y papá?», pregunté. «¿Qué dice él?». Ella se encogió de hombros. «Sigue diciendo que hizo lo que tenía que hacer. Que gracias a él no quedaste embarazada a los 23 como tú hermana, que tuviste una vida decente. No entiende nada. O no quiere entender. La justicia poética, a veces, es ver al hombre que creías todopoderoso sentado en una cama, necesitando que lo ayuden a todo, sin control sobre su cuerpo ni sobre su destino. Y saber que, aunque una parte de ti se ablanda, otra parte dice, esto no lo decidí yo. Esto es entre él y la vida. No sé si puedo perdonarlo», admití. «Quizá algún día. Quizá no. Pero ya no quiero que decida nada más por mí. Ni siquiera si lo perdono o no. Eso también lo voy a decidir yo». Mi madre asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Podrías, al menos, venir a verlo una vez?», pidió. «No. Por él. Por ti. Para que no te quede clavada esa visita. No hecha. Te lo digo como mujer que se arrepiente de cada cosa que no enfrentó a tiempo». Acepté. No por obligación, ni por amor ciego a la familia. Lo hice pensando en esa mujer que yo era. Ahora, que no quería seguir cargando fantasmas. Fui a la casa de infancia. Todo me pareció más pequeño. El comedor donde tuvimos aquella confrontación, la sala donde tantas veces yo había sido la hija obediente. Mi padre estaba en la habitación, sentado en una silla especial, mirando por la ventana. Cuando entré, tardó unos segundos en darse cuenta de que era yo.
Luego, su mirada se endureció un poco, y después se ablandó. Era un hombre cansado, no él. Patriarca omnipotente de antes. Hola, dije. Asintió, sin saber bien qué hacer con las manos. ¿Viniste?, murmuró. Sí. Hubo un rato en que ninguno supo qué decir. Al final, él habló. Dicen que vas bien en el trabajo. Que te esfuerzas. Que estudias. Asentí. Estoy aprendiendo, respondí. Cosas que tendría que haber aprendido antes. Pero nunca es tarde. Él se removió en la silla. Siempre fuiste una buena hija, dijo. Yo quise asegurar tu futuro. Me reí, sin poder evitarlo. ¿Así lo llamas?, pregunté. A usarme como moneda de cambio. Se le escapó un gesto de incomodidad. Tú no entiendes cómo eran las cosas, contestó. Había que cuidar el apellido, la reputación. Si se hubiera sabido lo de tu hermana, se nos venía todo abajo. Y se vino igual, dije. Solo que lastimando a más gente en el camino. Él no contestó. Sus manos temblaban un poco. No sé cómo se hace esto, admitió. Pedir perdón. Nunca lo hice. Siempre fui el que mandaba, el que decidía. Ahora, dependo de que me acerquen un vaso de agua. Hubo un silencio pesado, pero no del que paraliza. Era un espacio nuevo. No sé si puedo perdonarte ahora mismo, le dije. Lo que sí sé es que ya no voy a vivir según tus decisiones. Si algún día te perdono, será porque yo lo decida, no porque seas mi padre y se suponga que debo hacerlo. Él asintió, con los ojos vidriosos. Algo es algo, murmuró. Supongo que es más de lo que merezco. Esa frase fue, tal vez, la cosa más honesta que le escuché en la vida. Salí de esa casa con el corazón apretado, pero ligera. De otra forma. No recuperé a mi familia como si nada hubiera pasado. No hubo escena de abrazo grupal, ni fotos felices. Siguieron siendo una familia rota, con pedazos que nunca encajaron del todo. La justicia poética, en mi historia, no fue verlos sufrir mientras yo era feliz en una mansión o con un nuevo gran amor. No, mi vida siguió siendo sencilla. Con dificultades, con días de soledad, con momentos de duda. Pero algo sí cambió, dejé de vivir en automático. Dejé de resignarme. Empecé a cuestionar. A preguntarme qué quería yo, qué me gustaba a mí, qué me hacía bien, aunque no encajara con lo que esperaban de mí. Con el tiempo, empecé a compartir mi historia en grupos de apoyo para mujeres. Al principio me daba vergüenza. ¿Quién va a querer escuchar que viví 10 años con un extraño al que llamaba esposo?, pensaba. Pero descubrí que muchas, muchísimas, tenían historias parecidas. No con los mismos detalles, pero con la misma raíz. Mujeres que no eligieron, a las que les eligieron. Un día, una de ellas me dijo algo que me hizo llorar. Cuando te escucho, siento que ya no estoy loca. Que no exagero. Que de verdad nos hicieron daño. Tal vez esa sea la justicia más profunda, romper el molde para que otras no tengan que meterse en el ala fuerza. No volví a casarme. No porque odie el matrimonio, sino porque por primera vez no quiero hacerlo desde el miedo a quedarme sola. Si algún día llega alguien, será porque lo elegimos los dos, con todas las cartas sobre la mesa. Y si no llega, también está bien. No soy menos mujer por no llevar un anillo. Sigo hablando con mi madre de vez en cuando. Con mi hermana, la relación va poco a poco. Las dos estamos rotas por la misma historia, pero de formas distintas. A veces nos abrazamos y lloramos sin decir nada. Es
nuestro modo de reconocernos como víctimas y, al mismo tiempo, como mujeres que intentan no repetir lo mismo. De mi padre, supe que un tiempo después de aquella visita su salud empeoró. No estuve ahí cuando murió. No porque quisiera castigarlo, sino porque la vida nos encontró en caminos distintos. Aún así, cuando me dieron la noticia, lloré. Lloré por el padre que fue, por el que no pudo ser, por la hija que yo quise ser y nunca pude. Lloré por la niña que creyó que obedecerlo en todo la haría merecedora de amor. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo solo a la esposa traicionada, ni a la hija usada, ni a la hermana engañada. Veo a una mujer que despertó tarde, sí, pero que despertó. Viví 10 años con un extraño al que llamaba mi esposo. Pero lo más duro fue darme cuenta de que, durante aún más tiempo, viví como una extraña para mí misma. Ahora, aunque duela, estoy aprendiendo a conocerme. Y esa es la única relación que sé que va a acompañarme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides ver el próximo relato, porque a veces la verdad duele, pero libera.